Newark, Nueva Jersey, en los años 80, ofrecía poca compasión al hijo solitario de un inmigrante portugués. Bueno, nací en Newark, Nueva Jersey, y crecí en el pueblo de al lado que es Harrison, pero básicamente anduve por toda esa zona. Por allá, Felipe Santos deambulaba por esas calles implacables, un niño en busca de conexión, en un mundo donde sus padres trabajaban turnos largos para mantener su pequeño departamento en un edificio de 10 unidades que su padre luego compró con su tío. sí, mis padres son inmigrantes portugueses. Hay una gran comunidad portuguesa en Newark, en esa zona. Así que ellos vinieron aquí, creo que a principios de los años 70. Y luego, ya sabes, mi mamá trabajaba y mi papá trabajaba todo el tiempo. No tengo hermanos ni hermanas, solo era yo. Mientras otros niños tenían hermanos para apoyarse, Felipe enfrentó solo las dificultades de la vida. La falta de hermanos dejó un vacío que los parques de concreto no podían llenar. Es interesante porque, la gente que tiene hermanos dice, eso debe haber sido bonito, pero en realidad fue muy solitario, ¿verdad? Y la cosa es que mi mamá trabajaba todo el día y mi papá también trabajaba todo el día. Las canchas de baloncesto eran su santuario, donde los chicos mayores reunían a los niños que, sin una guía tradicional, los veían como modelos a seguir improvisados. Andaba en las calles y ahí empecé a buscar modelos mayores. Frente a unas canchas de baloncesto fue donde me metí en eso. Ellos me atraían, gravitaba hacia ellos. No había opciones, pero eso me llevó a eso. Felipe no se dio cuenta de la pobreza que lo rodeaba hasta años después, cuando la distancia le dio perspectiva. El barrio obrero tenía una economía de supervivencia. Si necesitabas tenis, los conseguías. Y comida, comías, pero los lujos y oportunidades seguían siendo inalcanzables. ¿Quieres oír algo gracioso? No sabía que era pobre hasta mudarme. Era clase trabajadora. Todos tenían trabajo. Ya sabes, no si necesitabas un auto, si necesitabas tenis, así que nosotros, como todos, estábamos cubiertos. No era así, era muy urbano y casi no había pandillas involucradas. Pero definitivamente muchos de mis amigos entraban y salían de la cárcel todo el tiempo, así que yo ya lo sabía. Así que al crecer, yo realmente... Era como, no puedo esperar para ir a la cárcel, no es que quisiera, pero solo para decir que estuve en la cárcel, lo cual es una locura. Sus padres, para protegerlo de malas influencias, lo inscribieron en una escuela católica. La ironía no pasó desapercibida para Felipe. La concentración de jóvenes problemáticos solo intensificó su exposición a comportamientos delictivos. Mis padres me metieron a una escuela privada. Empecé a meterme en muchos problemas, así que dijeron, mejor te ponemos en una escuela privada. Creo que en realidad fue peor. Era una escuela católica y me metí en más problemas porque ahí estaban todos los otros chicos problemáticos. Felipe sobresalía entre los estudiantes uniformados, no por sus logros, sino por su inquietud, lengua rápida y fama de alborotador. Los maestros profetizaban su caída. Sus palabras sonaban más a destino que a advertencia. Todos decían, no vas a servir, vas a... Y tenían razón, ¿sabes? Yo mismo lo estaba provocando sin saberlo. Mira, no podía quedarme quieto cuando era niño, incluso ahora no puedo quedarme quieto, ¿verdad? Ya sea TDAH o lo que sea. No me diagnosticaron cuando debían hacerlo, y gracias a Dios que no lo hicieron. De alguna manera, usé eso como una excusa. Y Felipe, joven e impresionable, empezó a cumplir con esas expectativas con una dedicación notable. Su primera falta llegó temprano. Un carrito Hot Wheels robado en el kinder, lo que provocó la frustrada presencia de su papá en la escuela. Fue un pequeño inicio de lo que sería un patrón, la adrenalina, el subidón momentáneo de poseer, seguido de consecuencias que nunca disuadieron realmente. Empecé a meterme en problemas en la escuela, como que empecé a robar. Robar fue mi primer subidón, ¿sabes? Así empecé. Recuerdo que me mudé de Newark a Harrison, todavía lo recuerdo, y estaba en el kinder. Recuerdo que llamaron a mi papá del trabajo a la escuela. Estaba enojado porque tuvo que ir porque robé un carrito Hot Wheels. ¿Un carrito Hot Wheels? Un carrito Hot Wheels, pero eso fue como el inicio de todo. Y luego solo recuerdo que fui un pequeño cleptómano todo el tiempo, como que guardaba cosas, como que tenía que hacerlo. Me emocionaba salirme con la mía. A medida que Felipe crecía, sus pequeños robos evolucionaron. Las donaciones para recaudar fondos escolares desaparecían en sus bolsillos. Sus ágiles dedos desarrollaron una habilidad para la manipulación, mientras que su conciencia permanecía sin desarrollarse, sin preocuparse por estas pequeñas traiciones a la confianza. Luego recuerdo en la escuela, era una escuela católica, así que había recaudaciones de fondos y esas cosas, y yo robaba las donaciones, sabía dónde estaban en el escritorio.
empecé a hacer esas cosas, así que robar fue definitivamente la primera vez que me metí en problemas con muchas de esas cosas. Las patinetas en las calles del vecindario se volvieron símbolos de rebeldía, en un pueblo donde esas actividades no solo eran mal vistas, sino prohibidas. Pelear se volvió una habilidad de supervivencia, no una elección. Aunque Felipe no era agresivo por naturaleza, prefería huir antes que confrontar, a menos que fuera absolutamente necesario. En este entorno, Felipe aprendió desde temprano que el respeto a menudo se conseguía mediante la intimidación y que pertenecer a veces requería romper las reglas. El deseo de encajar y ser reconocido lo alejó más del camino que sus padres inmigrantes imaginaron al cruzar el océano por una vida mejor. ¿Cansados de las tonterías y censura de YouTube? Es hora de liberarse. Por eso me mudé a Patreon, donde te ofrezco contenido sin censura. Únete y recibe un paquete increíble. Acceso anticipado a todos los videos antes que en YouTube. Experiencia de visualización. 100% sin anuncios, sin censura. Discusiones comunitarias sin restricciones. El doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana. Acceso VIP. Interacción directa conmigo. Actualizaciones exclusivas de Biker World solo aquí. ¿Quieres unirte a la élite? Da clic en el enlace de Patreon. Tu apoyo nos impulsa y promueve contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. La preparatoria trajo libertades y tentaciones oscuras. A mediados de los años 90, Felipe había desarrollado una personalidad distintiva. El cabello largo cayendo por su espalda, una patineta siempre bajo sus pies y un apetito creciente por experiencias que desafiaban los límites. Tras ser expulsado de la preparatoria católica, pasó a la educación pública, donde adaptarse al nuevo entorno social era cuestión de sobrevivencia. Sí terminé la escuela. Me expulsaron en el penúltimo año de una prepa católica y después fui a una prepa pública. En ese tiempo fumaba marihuana y tenía el cabello muy largo. Sé que suena loco, pero era así de largo. En las bulliciosas calles de Nueva York, cerca de su casa, Felipe encontró almas afines entre los patinadores en Brooklyn Banks y de vez en cuando se cruzaba con figuras de la legendaria película Kids, incluyendo a Harold Hunter. Absorbía la energía cruda de la contracultura urbana. Me gradué en el 96, patinaba y salía con algunos del elenco de Kids, como Harold Hunter. Siempre estaba en la ciudad. Por eso hablábamos antes de un invitado anterior. Ese Brandon Novak. Brandon Novak. Sé quién es, Iván, y todos ellos tienen más o menos la misma edad, o Brandon la tiene. Solíamos patinar en los Brooklyn Banks. Ahí era donde yo solo fumaba marihuana y bebía, solo relajándome. No eran simplemente salidas recreativas, eran verdaderas clases magistrales de rebeldía. Cada viaje, alimentando su creciente desprecio por las convenciones. A pesar de su trayectoria problemática, Felipe mantenía una destreza intelectual inesperada. Cuando lo transfirieron a la escuela pública, los educadores reconocieron su aptitud y lo colocaron en cursos de nivel avanzado. La física lo fascinó. Los experimentos tangibles y las aplicaciones en el mundo real resonaron con su estilo de aprendizaje práctico de una manera que las materias teóricas nunca pudieron. Recuerdo cuando me expulsaron, me pusieron como en todas las clases avanzadas, ¿sabes? Y nunca hacía tarea ni nada de eso. Pero decían que era mucho más práctico, así que tenía eso. ¿Era física de honores o avanzada? Estaba chido porque, por ejemplo, veían una pelota caer y yo podía medirlo. No solo era leer y memorizar para exámenes. Sin embargo, su potencial académico chocaba con su curiosidad por la química. Los fines de semana en Strawberry Fields y Central Park lo introdujeron al ácido, abriéndole puertas de percepción que eventualmente lo llevarían a sustancias más fuertes. Cuando tenía como 18 años fue cuando empecé, ya sabes. También consumí mucho ácido. Eso fue algo importante para mí. El ácido estaba de moda en los 90. Iba a Central Park, a Strawberry Fields como le llaman, y comprabas como una hoja. Cada droga nueva ofrecía lo que la anterior no: confianza, elocuencia y libertad de ansiedad social. El chico tímido que antes batallaba para acercarse a las chicas descubrió un valor químico que momentáneamente parecía una solución, en vez del inicio de un problema devastador.
La progresión siguió un patrón familiar. La marihuana llevó al ácido, luego a la cocaína y, finalmente, a la heroína. Consumí mucho ácido y luego probé drogas más fuertes porque así es la gente. En ese ambiente empecé a consumir coca y luego en la universidad probé heroína. Mientras sus padres, ocupados en sus extenuantes trabajos, no lo notaban, Felipe enfrentaba solo este peligro, tomando decisiones que marcarían su vida por décadas. Las universidades del condado se convirtieron en puertas giratorias, lugares donde intentaba brevemente la normalidad antes de que la fuerza gravitacional de la adicción lo atrajera de nuevo a los rincones y compañías conocidas. La arquitectura, antes mi pasión, quedó en segundo plano porque asistir a clases importaba menos que conseguir el siguiente viaje. Recibí el llamado de atención en clase de arquitectura. Después de ser golpeado mientras intentaba comprar heroína, Felipe regresó a la escuela de repente, abrumado por un dolor misterioso e insoportable. Fue gracioso porque estaba como en una clase de arquitectura y ya estaba usando heroína. Fui a conseguir heroína y me golpearon. Fui a Newark y me golpearon, ¿sabes? Tirado en el piso del baño, retorciéndose de agonía, experimentó sus primeros síntomas de abstinencia, una traición fisiológica que reveló la verdadera naturaleza de su relación con los opiáceos. Así que fui a la escuela. Y luego pienso, mierda, me empieza a doler la espalda, empiezo a sentir dolores. Y digo, ¿qué carajos es esto? No tenía idea. Fui al baño, terminé en el piso con espasmos y pensé, ¿qué pasa? Fui con el profesor y le dije que debía irme. Este momento de claridad trajo una realización devastadora. Lo que había comenzado como recreación se había transformado en dependencia. Las sustancias que antes mejoraban su vida ahora eran el doloroso centro de ella. Felipe no solo estaba usando drogas, ellas lo estaban usando a él, remodelando sus prioridades, relaciones y futuro con una eficiencia implacable. El sistema de justicia penal se volvió una puerta giratoria. En los 20 de Felipe, su historial acumuló delitos graves, 18 en total, cada uno representando no solo un crimen, sino un intento desesperado por sostener su creciente adicción a la heroína. El patrón se volvió predecible. Arresto, breve encarcelamiento, liberación y regreso inmediato a las calles y hábitos familiares que garantizaban su próxima detención. Su primer arresto importante fue tras volver del Bronx, donde compró cocaína con amigos. Detenido en un retén en Newark, Felipe vivió su primera vez en la cárcel del condado y necesitó dinero para la fianza. Este arresto marcó el momento en que sus padres se dieron cuenta completamente de la gravedad de su problema. La primera vez que me encerraron fue por perder mi licencia, lo cual ya era mala señal. Solo tenía 18 años. Luego realmente me encerraron y fui al condado. Yo venía de regreso del Bronx y ahí comprábamos nuestra coca, ¿verdad? Íbamos a un edificio de departamentos allá, lo que sea, comprábamos coca. Regresábamos manejando a Newark y había un retén. Iba con 2 amigos y la encontraron. Lo siguiente que sé, estoy en la cárcel del condado. Es la primera vez que necesito fianza. Antes solo era libertad bajo palabra o algo parecido. Fue entonces cuando notaron que tenía un problema. La cárcel del condado. Antes, una perspectiva aterradora que se transformó en un entorno sombríamente familiar. El overol naranja, que antes lo hacía ver extraño, terminó pareciendo un uniforme de una ocupación que eligió sin querer. Felipe reconocía a los guardias, conocía las rutinas, entendía los códigos sociales no escritos que gobernaban la vida dentro. Entonces me están encerrando mucho, ¿verdad? Así que estoy acumulando todos estos pequeños delitos graves, muchos asuntos del condado, entrando y saliendo de la cárcel. Me estoy acostumbrando, lo cual no está nada bien. Y luego empiezo a inyectármelo y entonces es como ya todo se fue al carajo. Estoy pasando el rato en los barrios bajos, ya sabes, no tengo carro. No estoy sin hogar porque mis padres siempre me dejan quedarme ahí. Pero me quedaba más en los barrios bajos. Simplemente porque ahí es donde estaban todas las drogas, más que en cualquier otro lado. Lo más perturbador de todo fue que empecé a encontrarme con amigos de la infancia tras las mismas paredes, sus caminos paralelos, un recordatorio claro de la influencia del entorno. Los recursos financieros y emocionales de sus padres se agotaban con cada arresto.
Las intervenciones, abogados costosos, pagos de fianzas y oportunidades fueron reemplazados por el amor duro. Eventualmente se negaron a pagar la fianza. Su desgarradora decisión surgió al darse cuenta de que la cárcel podría ser el único lugar donde su hijo no podría matarse con las drogas. Felipe rondaba los proyectos de Newark entre encarcelamientos, sin intentar aparentar una vida normal. Aunque no era indigente porque sus padres lo alojaban a regañadientes, casi no iba a casa y prefería quedarse donde había drogas. Su existencia se redujo a un solo objetivo: conseguir suficiente heroína para evitar la enfermedad del síndrome de abstinencia. La dignidad, las relaciones y el futuro se volvieron negociables. La manipulación inició robando donaciones escolares y luego se volvió en estafas sofisticadas. La autoconciencia que a veces rompía esta niebla de adicción solo traía una vergüenza fugaz, pronto suprimida por el consuelo químico. Los intentos de liberarse llevaron a nuevas dependencias. Xanax, prometido como una vía para dejar la heroína, solo añadió otra adicción. El tratamiento con metadona, pensado como terapia de reemplazo, se convirtió en otra sustancia para abusar. Cada solución aumentaba el problema, creando una prisión farmacológica con muros más gruesos. Ser adicto a las drogas significa no vivir día a día, solo pasar de una dosis a otra. Entonces lo que pasó fue que pensé, está bien, ¿cómo demonios salgo de esta mierda? Porque no quería ser un adicto para siempre, ¿verdad? No es que lo estuviera glorificando. Así fue cuando empecé a escuchar más sobre cómo dejarlo. Primero, mi amigo me dijo, sí, si tomas Xanax, puedes dejar la heroína en 4 días. Así que lo hice, pero ahora tenía una maldita adicción al Xanax y a la heroína. Luego me dice, oye, puedes probar con metadona, ¿no? Así que ahora tengo una adicción a la metadona y a la maldita heroína. Básicamente acumulo todo esto porque estoy buscando... No quiero abordar la raíz del problema, solo tratar los síntomas. Su deterioro físico mostraba su decadencia espiritual y moral. El patinador sano desapareció, reemplazado por una figura demacrada que revelaba su caos interior. A mediados de sus 20s, en medio del caos de la adicción, Felipe encontró un camino inesperado hacia el sentido de pertenencia, el mundo de los clubes de motociclistas fuera de la ley. Su fascinación de toda la vida por las motocicletas, combinada con su anhelo de aceptación y estructura, lo atrajo a un club de motociclistas de raza mixta que le ofrecía algo que faltaba en su vida fracturada: hermandad. Escucha, estaba con otros drogadictos. Lo que pasó después es que empecé a involucrarme. Siempre me gustaron las motocicletas y después entré al ambiente motociclista. ¿Te metiste a una banda de motociclistas? Sí. ¿De verdad? Estuve en eso como por 10 años. La transición de adicto aislado a miembro del club le proporcionó a Felipe una estructura familiar sustituta para un joven que creció sin hermanos. La amistad entre motociclistas llenó un vacío que las drogas no pudieron. El club exigía lealtad y ofrecía protección, operando bajo un código estricto que, a pesar de existir en los márgenes de la sociedad, le brindaba a Felipe más estabilidad de la que había conocido en años. Para mí era diferente, o sea, yo conocía a algunas personas, ¿sabes? Conocía a algunas personas de las unidades habitacionales, ¿verdad? Era una banda de motociclistas de raza mixta. Yo buscaba hermandad, como quienes hablan de pandillas. Normalmente buscas eso. Yo busco a esa gente. No solo recibían respeto, exigían respeto. Y yo pensé, genial, esta es mi oportunidad para entrar. Y aún así, me seguían partiendo la madre. Logré armar una moto y ya sabes, como cualquier cosa al principio, es muy divertido. Al principio, el club de motociclistas toleraba su consumo de drogas haciéndose de la vista gorda, mientras no los avergonzara en público. Las Harley, no la heroína, debían ser el centro de su devoción. Ellos sabían que me drogaba, solo no lo hacía delante de ellos. Está bien. Está bien, al final cambió un poco, vi eso, pero ya sabes, de vez en cuando me llamaban. Me decían, entraste a los proyectos con tu moto y tus colores, no puedes hacer eso, ¿sabes? Lo estoy diciendo más amable de lo que me lo dijeron a mí, así que me dieron el aviso, como dije. Conocía a algunas personas, así que siempre como que me guiaban un poco. La expectativa de mantener una motocicleta hecha en Estados Unidos, como dictaban las reglas del club, le dio a Felipe responsabilidad y propósito.
Aunque luchaba con la adicción, logró mantener una moto funcionando, un pequeño logro en una vida marcada por el fracaso. Solo quería rodar, divertirme y aún conservo grandes amistades de esa época. No me metí en cosas ilegales porque ya tenía delitos graves y sabía que si me arrestaban otra vez, el juez no me perdonaría, así que me alejé de eso. Ya estaba metido y enfocado en las drogas. La vida en el club expuso a Felipe a otro tipo de peligro. A veces, las disputas territoriales con clubes rivales causaban enfrentamientos violentos. Durante un incidente particularmente angustiante con los Ángeles del Infierno, estallaron disparos y Felipe se encontró en medio de una escena caótica que parecía sacada de una película en lugar de la vida real. La adrenalina de estos encuentros igualaba el efecto de las drogas, brindando un escape distinto pero igual de intenso. Había peleas y momentos en que pensabas, esto puede ponerse feo, debes estar listo. Tuvimos una gran pelea con los Ángeles del Infierno, ¿verdad? Y sabes, no piensas que va a pasar así y pasó y había disparos por todos lados y todo. Y otra vez, es una de esas veces en las que dices, ¿dónde demonios estoy? El club se convirtió en un ancla social, brindando oportunidades de viajar y una hermandad que Felipe nunca había experimentado. En 2014 viajó con los miembros del club hasta Miami en marzo, recorriendo desde la nevada Nueva Jersey hasta la cálida costa de Florida. Estos viajes por carretera a varios estados, especialmente a Massachusetts, reforzaron su sentido de pertenencia a algo mayor que él. Viajamos a Georgia por un día y al oscurecer llegamos al hotel porque no queríamos manejar de noche. Al día siguiente llegamos a Miami. ¿Y ustedes simplemente manejan todo el día? Sí, es divertido, está muy padre, es una experiencia genial. Durante casi una década, Felipe estuvo entre estos dos mundos: la jerarquía estructurada del club de motociclistas y el caótico mundo de la adicción. Los colores en su espalda y los tatuajes que se acumulaban en su piel declaraban afiliaciones y lealtades, incluso mientras sus luchas personales continuaban. Los compañeros del club, muchos con empleos estables como obreros, carpinteros y mecánicos, representaban una estabilidad obrera que parecía cercana y, a la vez, muy lejana. La cultura de dureza y autosuficiencia del club de motociclistas al principio encajó con la personalidad endurecida en las calles de Felipe. Sí, o sea, empieza así, ¿no? La mayoría de la gente tiene trabajos, normalmente son de clase trabajadora. No hay muchos abogados ni doctores ahí, pero sí obreros metalúrgicos, ¿verdad? Carpinteros. Fui carpintero por un tiempo, ¿eh? Trabajé en servicios públicos y cosas así, ¿verdad? Mecánicos, clase trabajadora. Y es una hermandad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las contradicciones entre su dependencia a las drogas y la expectativa de fortaleza del club se volvieron cada vez más difíciles de reconciliar. El trabajo de seguridad y otras tareas asignadas por el club requerían estar despejado. No podía cumplir de manera constante. El consumo de drogas de Felipe terminó siendo una responsabilidad. Incluso en este ambiente permisivo, llegar drogado a eventos, faltar a reuniones y mostrar conducta impredecible afectó su posición. Los valores que inicialmente lo habían atraído al club, lealtad, confiabilidad, hermandad, eran precisamente aquellos que su adicción le hacía imposible mantener. El 4 de noviembre de 2011 marcó un antes y un después, el día en que Felipe Santos finalmente abrazó la sobriedad después de 2 décadas perdidas en la adicción. A diferencia de antes, esta decisión no fue por presiones externas, sino por un cansancio profundo. A los 33 años, Felipe enfrentó una realidad contundente: seguir consumiendo y morir, o arriesgarse al desconocido camino de la recuperación. La paternidad fue el catalizador inesperado. Cuando su hijo nació adicto a la heroína en junio de 2011, pasó 2 meses en el hospital superando la abstinencia. Felipe enfrentó el daño generacional que sus decisiones estaban causando, aunque esta realización no lo transformó de inmediato. La semilla fue plantada. La vulnerabilidad de su hijo le dio a Felipe lo que su vida no le había dado en años: una razón para cambiar. Felipe ya había intentado recuperarse antes,
incluyendo una estancia en un centro de rehabilitación en Florida en 2005 y varios intentos con metadona y Xanax. Solo generó más dependencias. Fui a Florida para intentar desintoxicarme. En 2005 fui a rehabilitación aquí en Nueva Jersey y luego fui a Florida del Rey, que es como la capital mundial de la rehabilitación. Así que fui allí y me mantuve limpio por un tiempo. Regresé, seguí usando. Encontré a una chica que también se drogaba y pensé, esto es genial, es como ganarse la lotería. Los dos tenemos metas similares. Ella ya tenía 2 hijos, 2 hijas y fue mi compañera de andanzas por un tiempo. Eventualmente ella quedó embarazada de mi hijo y yo ya me estaba cansando de drogarme, así que estaba como empezando a darme cuenta, estaba. Pensé, no quiero ser un adicto viejo. Pero esta vez fue diferente. El dolor de mantener su estilo de vida superó al miedo al cambio. La recuperación temprana requería inmersión total. Felipe asistía a 3 reuniones diarias de Narcóticos Anónimos, no por una creencia ferviente, sino por miedo a la soledad. El vacío de las noches recién sobrias amenazaba con consumirlo, así que las llenaba con historias de recuperación, rodeándose de personas que entendían el lenguaje de la adicción y la difícil sintaxis de la sanación. Con su madre brindando un apoyo crucial y cuidando a su hijo pequeño, Felipe creó un espacio para enfocarse completamente en su recuperación durante esos primeros meses. Mientras tanto, la madre de su hijo continuó consumiendo, eventualmente abandonó los intentos de rehabilitación y dejó que Felipe asumiera la custodia total de su hijo. Felipe abordó su recuperación con la misma intensidad que antes dedicaba a conseguir drogas. Así que cuando dejé las drogas, lo primero fue que mi mamá me ayudaba con el bebé. Le dije a la mamá del bebé que debía ir a rehabilitación o salir de la casa de mis papás. Fue, pero no la terminó. Ella se fue, así que mi hijo se quedó con mi mamá. Yo me limpié. Estoy yendo a reuniones y es a donde estoy regresando. Mi perspectiva empezó a cambiar sobre las cosas, ¿no? ¿Sabes? Así que estoy en este club de motos, salgo con ellos y todo, pero ya no le encuentro mucho sentido, ya sabes, me limpié. Trabajó como carpintero sindicalizado, reconstruyendo su ética laboral y vida personal. La estructura del trabajo físico le dio ritmo a días que antes giraban en torno a necesidades químicas. Los callos sustituyeron las marcas de agujas al reaprender el trabajo honesto. La custodia de su hijo fue su motivación y recompensa. Aunque su hijo no tuvo secuelas de salud tras su difícil nacimiento, Felipe seguía atento. Reconociendo la predisposición genética a la adicción que algún día podría desafiar a su hijo, él abordó la paternidad con comunicación abierta sobre su pasado, decidido a romper los patrones profundamente arraigados en su ADN compartido. La cultura motociclista que le había servido como familia sustituta fue perdiendo protagonismo gradualmente en la vida de Felipe. Después de 10 años negoció una rara separación amistosa del club en 2016, manteniendo amistades mientras se alejaba de ese estilo de vida. Sus valores y prioridades en evolución ya no coincidían con el entorno que alguna vez le pareció su única comunidad. Aún conservo la camaradería y muchos amigos en ese y otros clubes de motos, pero el club empezó a tomar otro rumbo también. Primero, no me gustaba que nadie me dijera qué hacer, de verdad, o sea, yo solo quería pertenecer, pero no quería, ya sabes, convertirme en el mandadero. Así que mis nuevos ideales o valores estaban en conflicto con los antiguos. El desarrollo personal reemplazó la exploración química. Felipe devoró literatura de autoayuda, asistió a seminarios de Tony Robbins y construyó negocios con la misma creatividad. Antes dedicado a mantener su hábito, la inteligencia manipuladora que había alimentado su adicción encontró salidas constructivas en el emprendimiento y la construcción de relaciones. El matrimonio con una mujer que conoció en recuperación consolidó su transformación. Juntos lograron la estabilidad familiar que nunca tuvieron en la adicción. Su hija, ahora de 3 años, sumó otra dimensión a su compromiso. No solo mantenerse limpio para sobrevivir, sino vivir plenamente para la conexión y la alegría. Hoy, con 12 años de sobriedad, Felipe navega la vida con una claridad que parecía imposible durante sus décadas de adicción.
Su historia de transformación sirve como testimonio de que el cambio es posible en cualquier etapa, desde cualquier profundidad, ofreciendo esperanza a quienes aún luchan en las sombras. Él una vez llamó hogar.